Hola, mi nombre es Camilo José Arango Latorre, soy gallito de pura cepa. En la clase de uso de la tecnología en la investigación con el profesor Manuel Reyes, hice un análisis crítico sobre la cadena perpetua. Es aquí mi ponencia. Denuncio el recurso masivo de la cadena perpetua. A veces quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Miguel de Unamuno. Le adjudico a un grupito de la clase política de nuestro país el exterminio sistemático y premeditado contra miles y miles de puertorriqueñas y puertorriqueños mediante el uso irracional de la cadena perpetua. Desde hace décadas, centenares y centenares de madres, padres, hijos, hijas, hermanas y hermanos han sido ejecutados con penas ilógicas que rebasan las expectativas de vida de un ser humano. Así se ha atentado contra las garantías constitucionales y derechos humanos reconocidos por las naciones del mundo, como por ejemplo, número 1, en la Constitución Colonial de Puerto Rico, el artículo 2, Carta de Derechos, sección 12, Castigos crueles e inusitados, ha quedado sepultado en el terreno del juego político partidista. Igualmente, el artículo 6, sección 19, establece un compromiso constitucional en cuanto a la rehabilitación, pero esto es letra muerta, porque tenemos a personas recluidas en las cárceles con castigos prolongados a pesar de su buena conducta. Número 3. También se ahorca el derecho a la vida y a la libertad establecido en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque sencillamente el mismo se reconoce de manera arbitraria. Esa declaración supuestamente universal de la ONU expone en su preámbulo lo siguiente: considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajante. Por tanto, permítanme poner en manifiesto que la cadena perpetua es un acto de barbarie ultrajante. Entonces, ¿dónde está por parte de la propia Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales, no tan solo del hombre, sino también de la mujer? ¿Qué significa el término universal para dicha organización? Lógicamente se sobreentiende que el término uni viene de uno, por ende lo demás se excluye. De hecho, yo fui ejecutado el 10 de octubre del 2010 con una sentencia de 141 años de cárcel. Al igual que a toda mi familia y amigos, mis seres queridos sufren la pena inhumana que mi vida, en su sueño lúdico, intenta sobrepasar. Me dieron muerte civil, siendo inocente, igual que a muchas de mis compañeras y compañeros de dolor perpetuo, cuyas inocencias silencian las trompetas de la verduga burguesía. Gente, la cadena perpetua es peor que la pena capital. Los sufrimientos infinitos de los apagados son reflejos de vacíos que denotan la esperanza arrebatada. La pena de muerte te despoja del dolor a diferencia de la cadena perpetua en Puerto Rico, la cual te tatúa agonías en la razón. Vivir muriendo de manera infinita en una celda es equivalente a la destrucción colectiva de las relaciones humanas. O sea, el castigo permanente es como estar muerto en vida. Como ustedes muy bien saben, las relaciones humanas son el fenómeno central de la vida asociada. Las confinadas y confinados con cadenas perpetuas solo tenemos en nuestras manos tembloruscas las ruinas de las relaciones sociales de nuestros seres queridos. ¿Acaso un padre confinado no se pierde el desarrollo escolar de su primogénito? Ese niño que sabe que papá está preso, pero su esperanza consistente en que su padre saldrá algún día de la cárcel, pues lo motiva a seguir el camino hacia la fiestita de la escuela. ¿Acaso esto no es una tragedia al igual que la destrucción de las relaciones sociales de las víctimas del crimen? La cadena perpetua desmantela las relaciones sociales tanto objetivas como subjetivas. En atención, preguntémonos, ¿a dónde queremos llegar como sociedad cívica? Fomentar el perdón y fortalecer las relaciones humanas mediante un modelo educativo no punitivo debe ser el objetivo. Para esto, las legisladoras y legisladores
deben concretizar el modelo educativo mediante ley. Fundamentalmente, dicha ley tiene que establecer el requerimiento de acuerdos colaborativos entre el Departamento de Corrección y Rehabilitación y universidades para así estructurar grados asociados y bachilleratos que sirvan para reinsertar efectivamente a los reclusos a la sociedad. La finalidad de la ley tiene que ser reinsertar a las personas recluidas a la sociedad de acuerdo al concepto revisable que más adelante explicaré. De nuevo, tenemos que sustituir el castigo permanente por una pena que mantenga viva la esperanza de libertad, una pena justa y real que se adapte al derecho. Nuestra pena máxima no debe elogiar el rechazo como así lo hace el delito. Por otra parte, es importante mencionar que el principio de proporcionalidad no se ajusta a la cadena perpetua. Si partimos de la premisa que el derecho es racional, lógico y coherente, pues nos percatamos que no hay proporción alguna entre una pena de 150 años de cárcel y el hueco existencial respecto a la persona occisa. Por dar un ejemplo, cuando el jurado o magistrado examina un caso de asesinato, obviamente es porque los hechos ya ocurrieron. Es decir, el daño o conflicto está presente. Es algo que lamentablemente no se puede cambiar. Por tanto, el fin por el cual se impone la pena no debería constituir una proporcionalidad inconsistente entre el castigo y el hueco existencial, sino la reeducación de la persona sentenciada, más aún cuando se entiende que el recluso es producto de la sociedad. De forma que el modelo educativo estaría garantizando el artículo 2, sección 12 de la Carta de Derechos de la Constitución Colonial de Puerto Rico, la cual veda la imposición de castigos crueles e inusitados. A su vez, se resuelve el problema de la criminalidad. Tengamos claro que el espíritu constitucional precisamente persigue el bien social mediante la rehabilitación de los reclusos. Sin embargo, la práctica legislativa genera un carácter de ley punitivo, el cual desestabiliza la sociedad. Considero que somos sujetos sociales, por ende tenemos responsabilidad sobre las acciones de los demás. Además, sé que el proceder mayoritario de la alta curia jurídica es exponer en sus pensamientos de altura o resoluciones que la cadena perpetua no mata. Este tipo de pensamiento es reflejo de una pobre discusión filosófica jurídica sobre el fenómeno de la muerte. La muerte no tan solo es completa, total y absoluta, sino también gradual. Se trata de un proceso de autoeliminación de las células como respuesta a lesiones físicas o genéticas o a una infección viral, y se produce continuamente en muchos tejidos. Constituye un aspecto esencial para su desarrollo o graduación. Por ejemplo, existe la muerte cerebral y la muerte del cuerpo cavernoso o difusión eréctil. O sea, la muerte puede ser reducida a una parte del cuerpo. Por tanto, la cadena perpetua genera condiciones o patologías mentales que conllevan a la muerte de la personalidad y a estructuras cerebrales, entre otros aspectos psíquicos y orgánicos. Así que, lamentablemente, algunos miembros de la alta curia jurídica siguen detallando erróneamente en sus resoluciones que la cadena perpetua no mata. En cambio, considero que ese tipo de castigo prolongado es un acto necropolítico. Es un acto necropolítico y no biopolítico. Asimismo, debo señalar que desde la mordaza, sastres jurídicos como José Trías Monge han nutrido la cadena perpetua, de manera que ese tipo de castigo prolongado se convirtió en una normalización de la represión estatal.
¿Acaso se les olvida que leyes como los castigos prolongados están sustentados en la persecución política? La cadena perpetua en nada aporta a la sociedad, por lo que hace es colgar el conflicto. Es decir, dicha pena no tiene un fin social retributivo y legítimo. De igual forma, es vital establecer que la ilógica cadena perpetua no solamente se constituye por los 99 años de cárcel, violación al artículo 106, asesinato en primer grado, además se compone por todas las condenas a cumplirse de manera consecutiva. Dicho sea de paso, el artículo 7.03 faculta a las juezas y jueces a duplicar el máximo de las irracionales penas de la ley de armas. Por ello, el Estado logra convicciones consistentes en 100, 300 y hasta 1000 años de cárcel. Yo he tenido compañeros de dolor perpetuo con ese tipo de sentencias irracionales. Esta realidad que el Estado de Derecho actual propicia es algo totalmente inconcebible porque afecta directamente a la sociedad. El problema de la cadena perpetua no tan solo se trata de un castigo contra la persona que cometió el delito. También el daño repercute sin intermediarios en cada puertorriqueña y puertorriqueño. Por eso, hoy escribo no para promulgar la inmunidad del crimen. Hoy escribo para proponer la abolición del régimen irracional de la cadena perpetua, que tanto afecta a nuestra economía. Para esto hay que desenmascarar a ese grupito de la clase política que la favorece para satisfacer sus intereses electorales. Algunos portavoces del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son los autores alevosos que hacen que la legitimidad del sistema judicial puertorriqueño dependa de la percepción de un pueblo engañado. Esos políticos con el populismo punitivo y retrógrado le han dado lengua dura a su retórica para satisfacer la sed de venganza de las familias victimizadas, como si el dolor ajeno e inexplicable fuera un juego electoral. Las alocuciones de esos personajes de la política partidista han sido energizadas mediante el uso de frases como mano dura contra el crimen. Sus ofertas retóricas consistentes en penas de 100, 500 años de cárcel, etc., se han hecho ley mediante legislación astuta y cobarde. De esta manera hemos sido engañados por un discurso politiquero en cuyo tuétano radica el oportunismo. ¿Cuánto dinero le cuesta al pueblo puertorriqueño y estadounidense mantener a personas recluidas de manera indefinida? Los sobrecostos fiscales se incrementan al triple en contraste con una persona recluida 10 o 15 años. Cabe señalar, los sobrecostos no solamente se dan en relación a sufragar las necesidades fundamentales de una persona recluida, sino también en costear los medicamentos que atienden las enfermedades psicológicas y físicas que la cadena perpetua provoca, como por ejemplo la esquizofrenia, la cual se define como el conjunto de enfermedades psíquicas que se caracterizan por una disociación de la personalidad y que, en algunos casos, puede llegar a la demencia incurable. Norma Diccionario Lengua Española. Por lo que pregunto, ¿cuánto cuestan los medicamentos antipsicóticos, ansiolíticos y antidepresivos? Es más, veamos este silogismo totalmente aceptado. Si la cadena perpetua provoca esquizofrenia y por ende esta puede llegar a la demencia incurable, ¿cuál sería el resultado? ¿Acaso estamos ante unas serias lesiones cerebrales? La demencia es un estado de debilidad de las facultades mentales. Se debe a lesiones cerebrales y generalmente es progresivo e incurable. Norma Diccionario Lengua Española. Por esto, establezco
que los sobrecostos fiscales se incrementan al triple. Señoras y señores, como existe la tendencia a no adjudicarle credibilidad a la persona recluida, pues vean lo que dice la Asociación Estadounidense de Psicología. A pesar de que el confinamiento extremo hace a las prisiones más fuertes, los psicólogos aseguran que los presos sufren problemas de salud mental, como por ejemplo ansiedad, insomnio, pánico, paranoia y depresión. También ese tipo de encarcelamiento puede causar un síndrome psiquiátrico específico, caracterizado por alucinaciones visuales y auditivas, control de impulso disminuido, hipersensibilidad a estímulos externos y la memoria. Además, según Stuart Gracian, un psiquiatra consultado por la Public Broadcasting Service, PBS, una red de televisión pública de Estados Unidos, algunos reclusos pierden la capacidad de mantener un estado de alerta, mientras que otros desarrollan obsesiones. Por consiguiente, estas patologías mentales que la cadena perpetua provoca, pues el Estado las trata por medio del encierro extremo y medicamentos muy costosos. Por ende, los gastos públicos se incrementan de manera exorbitante. Si contextualizamos esto respecto a la gran crisis económica actual y sus posteriores agravantes como lo es la pandemia COVID-19, pues el Estado está incumpliendo con las obligaciones o mandatos constitucionales sobre la rehabilitación y derechos humanos. Cierto es que desde hace décadas el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha incumplido con dichas garantías constitucionales, también con las órdenes impartidas por la Corte Federal de Distrito en el caso Morales Feliciano versus Administración de Corrección. Esta realidad no solo es un problema que afecta a los miembros de la población correccional, igualmente repercute en las vidas de cada puertorriqueña y puertorriqueño. Más aún, debemos tener claro como sociedad que el periodo de declive económica a causa de la pandemia COVID-19 se va a reflejar dramáticamente en las cárceles del país. Recapaciten. En la actualidad tenemos a una gran parte de nuestros niños, niñas, sin escuelas a causa de los temblores del área sur, mientras mantenemos a centenares de personas presas de manera indefinida, aun cuando varias de esas personas están preparadas intelectualmente y enriquecidas de experiencia para demostrarle al mundo que tienen el conocimiento para aportar a la reconstrucción de Puerto Rico. Por otro lado, muchas veces se critica de manera injusta al Departamento de Corrección y Rehabilitación respecto a su ineficacia en aras de la rehabilitación, de manera que en nuestro juicio crítico obviamos a la lógica astuta de las legisladoras y legisladores, los cuales han mantenido el régimen irracional de la cadena perpetua. Pienso que ya es hora de revestir la ley penal para hacer un camino real de justicia y razón. Oportunamente, ese camino real de justicia y razón es inconsecuente con uno de los grandes escollos sociales que nutre a la cadena perpetua. Me refiero al famoso peñasco, el artículo 7.03. Este fenómeno ilógico consiste en otorgarle a las juezas y jueces la facultad de duplicar las penas de la ley de armas. Se ha demostrado que dicho artículo 7.03 solo opera como aditivo inconstitucional al castigo cruel e inusitado. Recapaciten. ¿Qué ha hecho la Comisión de los Jurídicos en el Capitolio? ¿Solo gastar la luz de energía eléctrica o bailar con empleados fantasmas la salsa de Junior González y Larry Harlow? En paz descanse Larry Harlow. Me robaron la cartera. Recordemos que el artículo 5.4 con uso de la ley de armas no bonifica y su pena máxima es de 10 años de cárcel. Imagínense ustedes si se duplica la pena a 20 años. No bonificables por disposición del artículo 7.03, el resultado es devastador.
Hoy día tenemos a cientos y cientos de personas recluidas con cadenas perpetuas que no bonifican hasta que cumpla los 20 años de la ley de armas, para luego seguir cumpliendo los años del artículo 5.15 de la ley de armas y posteriormente los 99 años por el artículo 106 de asesinato. Asimismo, ustedes deben saber y tenerlo bien claro en la conciencia que la totalidad de las personas confinadas en Puerto Rico son pobres. Esto se los aseguro, porque he vivido gran parte de mis 33 años en la cárcel. Las personas confinadas en Puerto Rico mayormente provienen de sectores hundidos en la extrema pobreza. Me refiero a gente de barrios residenciales públicos y urbanizaciones de clase media. La clase media está hundida en la pobreza. Por tanto, ¿contra quiénes las legisladoras y legisladores están legislando leyes que son aditivos inconstitucionales para castigos crueles e inusitados? ¿Acaso el artículo 7.03 es una herramienta para encarcelar y duplicarle la pena a los pobres? Ese artículo 7.03, auspiciado por el gobierno federal, ¿la? Pregunto yo, ¿es auspiciado por el gobierno federal? Esto es un negocio. Señoras y señores, vivimos en un archipiélago en el cual no tenemos fábricas de producción de armas. Todas las armas que entran a Puerto Rico son importadas. Gente, vivimos en una colonia cuyas costas están controladas por los federales. ¿Quiénes son los personajes que llenan nuestras calles de armas? ¿Cómo se llama la persona que le suple las armas a la policía de Puerto Rico durante décadas? Muchos o muchas podrán decir, lo hace de manera legal. Quizás sí, pero recapaciten. ¿Cuántos de esas armas entran de manera legal? ¿Cuánto de esas armas que entran de manera legal terminan siendo ilegales? ¿Cuántas manzanas podridas son consideradas intocables? Por lo tanto, el imperante ciclo de las armas únicamente afecta a los pobres. Seamos claros, las legisladoras y legisladores de Puerto Rico han fomentado esta cruel realidad con el artículo 7.03. Es más, pregunto, ¿la aplicación del artículo 7.03 es para casos de terrorismo extremo o para cuanto chamaco o chamaca de barrio y residencial público se le acuse de delito? ¿Cuál es el objetivo y la finalidad del artículo 7.03? Les aseguro que se trata de un escollo social, una artimaña contra los pobres, un diamante en el cofre de la cadena perpetua. Así que, ante todo lo mencionado, propongo la revisión inmediata del Código Penal para sustituir la cadena perpetua por una pena de 20 años revisable para el delito de asesinato en primer grado y 15 años revisable para el delito de asesinato en segundo grado. El concepto revisable consiste así. Cuando una persona recluida cumpla la mitad de los 20 años, o sea, 10 años de cárcel, va a tener derecho a que su libertad se considere. Es importante establecer que los 10 años no son bonificables. Para que la persona recluida sea considerada, tiene que cumplir con los siguientes requisitos. La persona recluida no puede tener 2 o más querellas nivel 1 de severidad. Tampoco nivel 2 con o sin agravante. Número 2, la persona recluida tiene que cumplir con todas las terapias psicosociales y grados universitarios, grados asociados o bachillerato, que el Departamento de Corrección y Rehabilitación disponga en sus respectivas instituciones dentro de los recursos disponibles. 3. La persona recluida tiene que cumplir con una evaluación favorable por parte del psiquiatra, psicólogo y técnico sociopenal de la institución. 4. La persona debe tener informes favorables redactados por los oficiales correccionales.
Los oficiales correccionales tienen que rendir informes trimestralmente y de manera detallada sobre el buen o mal comportamiento de la persona recluida. Luego de ese proceso evaluativo, la técnico sociopenal rendirá un informe final a la Junta de Libertad bajo palabra del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicho organismo tendrá la autoridad de aprobar o desaprobar la salida de la persona recluida. Si fuera el caso de que la persona no cumpla con los requisitos antes mencionados, se expone a cumplir el resto de la sentencia para un máximo de 20 años de cárcel para el delito de asesinato en primer grado y 15 años para el delito de asesinato en segundo grado. Los acusados que lleguen a un preacuerdo con el Ministerio Público tendrán una pena fija de 12 años naturales. En este tipo de casos preacordados, pues la culpa tiene que ser aceptada por parte del acusado antes de la vista preliminar. Otro aspecto penal es el asesinato contra personas vulnerables. Las personas que cometan el delito de asesinato en primer grado contra niños, niñas, personas discapacitadas y o envejecientes tendrán que cumplir los 20 años de cárcel de manera natural. O sea, no bonificable y sin posibilidad de salir antes bajo palabra. Estos tipos de casos contra personas vulnerables tendrán una pena fija de 15 años naturales cuando se llegue a un preacuerdo con el Ministerio Público. Es decir, esos acusados que acepten la culpa antes de la vista preliminar tendrán una pena fija de 15 años naturales. En definitiva, el concepto revisable no aplica a esos casos contra personas vulnerables. Tampoco dicho concepto aplica a las personas que vuelvan a reincidir. Es decir, los reincidentes tendrán que cumplir las respectivas penas de manera natural. De modo que si se derroga la cadena perpetua y sus aditivos inconstitucionales, artículo 5.04 de la Ley de Armas, artículo 7.03, entre otros, el Estado estaría cumpliendo con los derechos humanos y mandatos constitucionales siguientes. Número 1. Artículo 2, Carta de Derechos, sección 7, derecho a la vida, a la libertad, el cual establece: no se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Número 2. El artículo 2, Carta de Derechos, sección 12, el cual establece: no se impondrán castigos crueles e inusitados. Número 3. Artículo 6, disposiciones generales, sección 19, el cual expone: reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender dentro de los recursos disponibles al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social. Por último, considero que el recurso masivo de la cadena perpetua te deshumaniza mediante la destrucción del pilar máximo del ser humano, el cual es la esperanza. Esta denuncia, con el mayor de los respetos, reconoce y admira a las personas caídas por el peso insolente de la cadena perpetua. En memoria de nuestro compañero de estudio José Dávila, que para el Estado técnicamente falleció en el fiel cumplimiento de la cadena perpetua, pero para nosotros teóricamente vuela alto en el cielo de la libertad. La justicia no te quita la esperanza, porque si lo hiciera, dejaría de ser. Gracias por escucharme.